A todos nos llega un momento en nuestras vidas en que comenzamos a inquietarnos acerca de la existencia. Surgen de nuestra mente y de nuestro interior preguntas como ¿quién soy? ¿Cuál es mi origen? ¿Qué propósito de vida o misión tengo en este mundo? ¿Qué otras capacidades podría tener para desarrollar? ¿A dónde voy a dirigir mi vida hacia un futuro? Después de todas estas preguntas, comienzan a surgir en nosotros un desgano por algunas cosas. Comenzamos también a experimentar un desapego por personas y alejarnos de lugares que antes eran de nuestro agrado. Algunos vamos más allá y comenzamos a inquirir y profundizar sobre aquellas cosas relacionadas con la vida misma, con la existencia, cómo trabaja Dios, cómo funciona el universo. Todo esto nos lleva en un momento determinado a que vienen a nuestra mente una avalancha de preguntas y respuestas que parecen no tener fin. Pensamos que nos estamos enloqueciendo. Al respecto sobre esto, trataremos en un próximo video, pero no te inquietes, no te preocupes, porque estás teniendo las señales o síntomas del despertar espiritual. Tu conciencia ha comenzado a expandirse y el mundo espiritual se ha comenzado a abrir delante de tus ojos. Paso a paso te iremos explicando cómo es este proceso del despertar espiritual. Todas estas videoclases las podrás hallar en una nueva lista de reproducción que llamaremos Despertar Espiritual, tu reencuentro con la divinidad. Para que no te pierdas ninguna de estas videoclases, te recomiendo activar la campanita de notificaciones y suscribirte a nuestra escuela virtual. Sin embargo, quiero decirte que a pesar de todos estos síntomas que puedes estar presentando, no te desesperes, no te desanimes, no te estreses. Has comenzado a iniciar el camino de regreso al conocimiento de ti mismo, a tu autorrealización y a conocer con mayor profundidad a Dios, cómo se mueve Él, cómo trabaja y cómo actúa. En esta videoclase de hoy estaremos trabajando los síntomas o señales del despertar espiritual, aquellos que corresponden a nuestro aspecto físico. Y en las próximas videoclases estaremos desarrollando las señales de tipo mentales, emocionales y espirituales del despertar a conciencia. A continuación, las señales físicas del despertar espiritual. Primero, constante fluctuación en la subida o bajada de tu peso. Aquí podrás notar que sin explicación alguna, comienzas a subir y bajar de peso y sencillamente no tienes que buscar la raíz de este asunto. ¿Por qué? Porque sencillamente tu cuerpo se está ajustando, se está acomodando a la nueva frecuencia vibracional que estás experimentando. Segundo, constante despertar e interrupción del sueño. Aquí podrías comenzar a experimentar que duermes durante 2 o 3 horas. Luego te despiertas, vuelves a dormir y al cabo de 2 o 3 horas vuelves a despertar. Posiblemente te llegarán noches donde no vas a dormir absolutamente nada. Todo esto se debe a que tu cuerpo físico se está ajustando a estos cambios que son del espíritu, pero que se reflejan en tu cuerpo, en tu materia. No te preocupes si vas a dejar de dormir. Sencillamente lo que tienes que hacer aquí es colocarte a leer un libro de tu interés, de esos temas que comienzan a inquietarte. Comienzas a hacer meditación, relajación y a cuestionarte. Quiero decirte que esos momentos son los más propicios donde hallarás respuesta a tu existencia, a la razón de tu vida.
Te sorprenderás por lo que escucharás, por lo que sentirás y por lo que puedes palpar en esos instantes. Tercero, cambios radicales en tus hábitos alimenticios. Aquí vas a experimentar que aquellos alimentos que tanto te gustaban, posiblemente dejarás de apetecerlos. Por otra parte, aquellos que nunca habías probado o que no eran tanto de tu agrado, comenzarás a disfrutarlos. También podrías presentar intolerancia por algunos de esos alimentos y otros podrían producirte algún tipo de alergia que nunca antes tenías. Todo lo anterior ocurre porque cuando estás experimentando un despertar espiritual, esto se refleja en que tu cuerpo se vuelve más sensible, de tal manera que te envía mensajes claros sobre lo que en este momento de tu vida realmente necesitas comer o dejar de comer. Y es que no solo está despertando tu mente, también tu cuerpo está despertando y se está limpiando de toxinas y adecuándose a una nueva frecuencia vibracional. Al respecto, te recomiendo particularmente que disfrutes el momento de la comida. Vive ese instante, ese momento presente. En tu estado de presencia, procura preparar alimentos que sean agradables a la vista. Combina colores, decora tu mesa, coloca una copa de vino, coloca una música suave, relajante, para que disfrutes el momento. Lo que sí no te recomiendo es que veas televisión ni noticieros en ese instante, pues ellos te comenzarán a transmitir frecuencias bajas. Agradece mientras comes y habla a tu cuerpo diciéndole que te vas a nutrir y que esos alimentos te harán muy bien, trayendo bienestar y salud y no solo para llenar huecos. Cuarto, malestares físicos localizados. Entre estos específicamente está el dolor de espalda y dolor de hombros, sin que haya una explicación médica porque te aqueje cierto tipo de enfermedad. Quinto, actividad en la coronilla de la cabeza. Aquí comenzarás a experimentar algún tipo de presión como si tu misma mano se estuviera presionando la cabeza. También picazón, comezón. No te inquietes, no te preocupes por esto. Sencillamente se está dando apertura a tu chakra corona y el mundo espiritual se abre ante ti porque la energía divina ha comenzado a fluir en tu vida. Sexta, otras señales o síntomas. Vas a experimentar un rejuvenecimiento interno y externo que se verá reflejado en tu rostro a través de una disminución de arrugas. Las personas comenzarán a notar que te estás poniendo más joven. También podrás tener taquicardia. Se te va a acelerar el corazón. Vas a recibir como impulsos, como si estuvieses recibiendo mensajes, y aquí la intuición te va a indicar qué vas a hacer. ¿Sabes qué significa esto? Que el chakra del corazón se está abriendo, es decir, te estás alineando por completo. Séptimo, potencialización o agudización de tus sentidos. Aquí tendremos que ver el olfato, el gusto, el tacto, la vista, el oído. Pongamos algunos ejemplos. Entre ellos vas a sentir zumbido en los oídos. Vas a poder escuchar conversaciones de personas que se encuentran a distancia y la vas a poder focalizar. Por otra parte, vas a comprender la verdadera intención, el por qué una u otra persona habla de cierta manera específica, donde tú vas a lograr interpretar el verdadero sentido de sus palabras, a interpretar el corazón de ellas, porque vas a discernir lo que verdaderamente quieren decir. También en cuanto al gusto. Antes posiblemente no identificabas los componentes o los ingredientes de cierta comida.
Ahora podrás identificar lo que cada quien echó en un plato específico, las esencias, las especias, los ingredientes en particular. Quiero decirte que también podrás tener sueños donde despiertas cantando canciones que nunca antes habías escuchado. Es como si estuvieses inspirado a crear nuevas composiciones y te despiertas tarareando esas canciones sin saber cuál es porque nunca las has escuchado. La inspiración comienza a fluir en ti. Comienzas a potencializar tanto tus sentidos que podrás escuchar los sonidos con mayor nitidez. En aquellas canciones que antes del fondo no escuchabas una nota específica o el sonido de un ave o el sonido de una cascada al caer, para ti lo podrás sentir de una manera muy potente.